Muy bien, pues este mes estamos hablando acerca de la familia. En general estamos viendo este tema tanto aquí en Orihuela como también en Murcia, en la iglesia de Murcia. Y nos hemos gozado con este tema. En la iglesia de Murcia estamos estudiando las familias del principio, estamos estudiando las familias del Génesis. Impresionante cuánta información nos ha dejado el Señor, no solamente para que la sepamos, sino porque para Dios es importante la familia, es algo fundamental para la sociedad, para cada uno de nosotros. Todos formamos parte, de una u otra manera, formamos parte de una familia. Aquí en Murcia estamos estudiando aquellas familias que tuvieron contacto con el Señor Jesús. En los estudios anteriores estudiamos milagros del Señor Jesús y ahora estamos viendo con qué familias trató el Señor Jesús. Son muchas, son varias, a veces hay detalles nada más allí como lo que vamos a ver hoy. Quizás lo hemos leído tantas veces, pero mira, cuánta enseñanza hay allí en estos pasajes que vamos a leer. ¿Habla la Biblia de suegras? Por supuesto que habla sobre suegras. ¿Qué será que cuando hablamos de suegras nos estremece el corazón? Hay algo cultural en ello, ¿verdad? Pensamos, se nos ha enseñado probablemente de que cuidado con las suegras. ¿Cuántas historias jocosas hay sobre el tema? Una tergiversación, cuidado. Es una tergiversación del concepto que debe haber, que debe estar. Y mira, es que obviamente la Biblia tiene que hablar de ello, porque si habla de la familia, obviamente tiene que hablar del tema, de las suegras también. Estamos buscando esas familias que tuvieron contacto con el Señor Jesús, pero si ampliamos esa búsqueda en la palabra del Señor, encontraremos en el Antiguo Testamento algunos detalles sobre esto. Solamente los menciono, después los estudiaremos en algún momento, pero por ejemplo, en aquellos libros que tratan sobre la ley mosaica del Antiguo Testamento, Dios definió ciertas relaciones con suegras, y nueras, yernos y todo lo demás. Sobre todo porque Dios quería que su pueblo fuese diferente, un pueblo con una ética diferente. En los pueblos antiguos, los pueblos que rodeaban al pueblo del Señor, tenían prácticas terribles, incestuosas, entre otras. Y la ley de Moisés regula todo ello y hace ver la posición de autoridad, la posición fraternal, la posición y la relación de amor genuino, sincero, que debe haber en toda la familia. Y por eso está allí definiéndolo y regulando esto. Principios que los podemos aplicar, por supuesto, hasta el día de hoy, por supuesto que sí. Y sobre todo tenemos todo un libro que nos habla de una suegra, el libro de Ruth. ¿Quién no ha estudiado el libro de Ruth? Y nos hace pensar qué maravilla de relación entre una suegra y su nuera. ¡Qué maravilla de relación! De verdad que sí. Y solamente para mencionarlo, porque merece la pena pensar en ello, solamente leo en el capítulo 1 de Ruth, en los versículos 16 y 17, es donde esta Ruth le dice a su suegra Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y allí seré sepultada. Traiga el Señor sobre mí el peor de los castigos, si nos separa otra cosa que no sea la muerte. Impresionante. Una nuera que no quiere apartarse de su suegra. ¿Por qué? Porque era Noemí una suegra excepcional. No había otra como ella, seguramente. Ella quedó sin hijos, sus nueras quedaron viudas, obviamente. Ella quedó sin su esposo, también viuda, y por lo tanto las tres quedaron en una situación de desamparo, tal como sucedía en aquel tiempo, en esos tiempos antiguos, cuando una persona quedaba o en la orfandad o en la viudez. Pero cómo Dios va mostrando el camino, un camino de retorno a la bendición de Dios. Y es Noemí, esa suegra maravillosa que dirige a sus dos nueras
y las dirige hacia el Señor. Y sobre todo una de ellas, Ruth, quien ha hablado allí y quien toma la fe de Noemí para sí y sigue fielmente al Señor. Impresionante que al final del libro entonces se nos hace ver que de la descendencia de esa mujer vino el rey David, y del rey David también vino el Mesías. Qué bendición tan grande, ¿no? Qué impresionante. Pero como nos corresponde estudiar en estos estudios las familias que tuvieron en contacto con el Señor Jesús, tenemos en los evangelios de Marcos, en Mateo y en Lucas, lo que se le llaman los evangelios sinópticos, nos encontramos un relato interesante, la suegra de Pedro. Bueno, tenemos que pensar en la familia de los apóstoles. ¿Qué dice la Biblia sobre la familia de aquellos 12 apóstoles? Bueno, de algunos se dice algo. Por ejemplo, se dice que el Señor Jesús llamó a Pedro y Andrés, eran hermanos. También llamó a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. Entonces, hermanos, y por ahí se menciona a Zebedeo, el padre de 2 de los apóstoles. Probablemente se mencione a la familia completa, a Jacobo, Juan, Zebedeo y probablemente Salomé, que es una de las mujeres que servían al Señor Jesús, como dice Mateo 27, algunas mujeres servían al Señor Jesús y dice, servían con sus bienes, probablemente esta era la madre de Jacobo y Juan. Interesante. Entonces ahí tendríamos el cuadro completo, toda una familia al servicio del Señor. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 9, es el apóstol Pablo que nos da un detalle más. Primera de Corintios, capítulo 9, en el versículo 5. Está el apóstol Pablo, que a propósito Pablo no era casado, Pablo no tenía una familia como tal. Sin embargo, en algunas de las epístolas menciona a ciertas personas, entre ellas, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, que se mencionan tantas personas a las cuales saluda, de una de ellas dice que ha sido como su madre. Es la única cosa que tenemos ahí en relación al apóstol Pablo. Sin embargo, mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 5. Dice, es que no tenemos derecho a ir acompañados por una esposa creyente como también lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. El detalle que nos dice es que a los apóstoles normalmente les acompañaban sus esposas. Pues casi siempre estamos viendo lo que hicieron los apóstoles, ¿no? De hecho, el libro de los Hechos de los apóstoles dice, pero dice Pablo, pero les acompañaban sus mujeres, sus esposas. Y menciona de manera particular Cefas, que es Pedro. Interesante. Y es que en los evangelios, Marcos capítulo 1, Mateo capítulo 8 y Lucas 4 mencionan ese evento sobre cómo el Señor sanó a la suegra de Pedro. Y es ahí donde quisiera que fuésemos. Voy a ir de Mateo a Lucas y voy a estar en Marcos, así que no sé si me podéis seguir porque voy a ir un poquito rápido por razón del tiempo. Pero como queda grabado este mensaje, pues se puede volver muy fácilmente si nos perdemos en alguna cita. O al final, si queréis, puedo compartir también las notas que tengo y las notas de cualquier persona que predique aquí. Si tenéis interés en ello, pedírselo sin problema, porque para eso estamos, para estudiar la palabra del Señor. Pues bien, hemos visto la vida familiar de los apóstoles, por lo menos algunas cosas que se dicen acerca de estas familias. Pero veamos este caso en particular, la suegra de Pedro. Yo diría, la suegra sierva del Señor. Me gustaría calificarla de esa manera. Sierva del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir eso? Bueno, mira, por ejemplo, que en Mateo capítulo 8, en el versículo 14, dice, fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama
con fiebre. Así comienza ese relato. El Señor Jesús ha venido de un día muy intenso, muy complicado. No sabemos cómo suceden las cosas porque no se nos dan esos detalles. Lo único que sabemos es que el Señor ya lo había dicho, Él no tenía dónde recostar su cabeza inclusive. No tenía una casa, no tenía un lugar. Por lo tanto, lo que vemos continuamente es que algunas familias le invitaban a posar en sus casas, a comer en sus casas. Tenemos varios relatos así en los evangelios. Uno de ellos es quizás el más famoso, ¿no? La familia de Lázaro, donde él solía ir allá a Betania. Ahí le atendían de manera estupenda. ¿Qué comidas haría Marta, verdad? Afanada y turbada la pobre, haciendo muchas cosas, pero le encantaba servir de esa manera. Y María que siempre estaba a los pies del Señor queriendo escucharle. ¿Y qué conversaciones tendría con Lázaro, no? Una fe firme de aquella familia, una fe que fue probada, una fe que, bendito sea Dios, nos ayuda a nosotros también, porque vemos cómo el Señor hace ver que Él no es solamente Señor de los que viven actualmente, sino de los que mueren en Cristo. Y es ahí, en aquella ocasión, cuando el Señor Jesús dijo que el que ha creído en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Lo dijo en un contexto de familia, en una de las visitas del Señor a una casa, a un hogar. Pues aquí el Señor va a la casa de Pedro. No hace falta pensar qué comerían, porque Pedro era pescador y era un pueblo de pescadores, quizás un buen pescado frito. Qué rico, ¿no? ¿Cómo atenderían al Señor en ese tiempo? Sin embargo, en esta ocasión, la suegra de Pedro no puede levantarse para servir. ¿Cuál es el problema? Ese texto dice que la suegra de Pedro estaba postrada en cama. No tenía fuerzas para poder recibir, quizás ni siquiera para saludar al Señor Jesús. Pensemos cómo nos tira una fiebre al día de hoy, ¿verdad? ¿Qué tal en aquellos tiempos? Cuando no había, paracetamol o alguna de estas cosas rápidas que tenemos ahí en el botiquín, ya está, nos tomamos un medicamento y ya está. Pero y en ese tiempo, quizás, no sabemos. Lo más probable es que tenían que ir a buscar, algún té, alguna hierba, alguna cosa que les levantara a estos enfermos. O aquella práctica de las abuelas, ¿no? De tocarse ellas, tocarnos la frente a nosotros y decir, ¡uy, estás ardiendo! Y ponernos paños de agua fría, cuál era la manera. Y de qué manera le habrán asistido a esta mujer. Lo que está claro es que ella no tiene fuerzas para recibir al Señor Jesús. Es el Señor Jesús que ha llegado donde está ella. En Lucas capítulo 4, en el versículo 38, Lucas 4, 38 dice que Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón, cuya suegra tenía una fiebre muy alta. Este es el evangelio de Lucas, el doctor Lucas. Y es Lucas el que nos da un detalle, donde nos dice que no era cualquier fiebre. Dice él, una fiebre muy alta, literalmente dice una mega fiebre, dice en el idioma que se escribió, el idioma griego. Estaba muy mal. No sabemos, tampoco nos dice cuál era el problema. Lo más probable es que tenía una infección terrible. Alguna bacteria, algún virus la estaba atacando y la había tirado de tal manera que no podría levantarse de su cama. Era la fiebre muy alta, dice Lucas. Seguramente en esos tiempos, a saber si ya estaban preparándose para lo peor. Muy probablemente. En ese tiempo había, obviamente por este tipo de cosas que para nosotros es algo sencillo, en ese tiempo seguramente era una complicación terrible. Una enfermedad estaba atacando a esta pobre mujer. Qué bueno que se nos da otro detalle. Dice que las personas ahí, rogaron a Jesús que la curase. Y eso nos hace pensar en la fe que había en esta familia.
van donde el Señor Jesús. El Señor ha venido, de hecho, a ellos, pero van a Él directamente y empiezan a pedir por esa mujer. Se nota que hay amor por esa mujer. Se nota que hay interés. Se nota que estas personas quieren y saben que el Señor Jesús puede hacer algo. Dice literalmente que rogaron a Jesús que la curase. Le rogaban. Es interesante que hay dos formas en cómo la Biblia expresa esto de pedirle algo a alguien. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús oraba al Padre y le pedía algo, usa una palabra que tiene que ver cuando una persona le pide a otra y las dos están en el mismo nivel de autoridad, por ejemplo. Por supuesto, Jesús es Dios y al dirigirse al Padre se dirige a Él en esa relación igual. Jesús es Dios y es bendito por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Pero cuando, por ejemplo, en esta ocasión, llegan donde el Señor Jesús, y por eso se traduce rogaron al Señor Jesús, aunque literalmente puede ser piden, pero no piden en una relación de iguales. Es alguien que está abajo en autoridad y está suplicando a alguien que tiene toda autoridad. Y esto nos hace pensar entonces de la fe que tiene esta familia. Una fe de que Jesús puede. Pero como dijo aquel hombre, Señor, si quieres, puedes sanarme. Es decir, sé que puedes, ¿quieres? Y ese es el punto. Una fe, saben que el Señor puede hacer algo por esta mujer amada en esa familia, pero querrá el Señor Jesús. Por eso le rogaban, expresando así su fe y su sumisión a la voluntad del Señor, al señorío del Señor. Él es el Señor. Nos hace pensar también y nos deja una lección. Nosotros no podemos exigir nada al Señor, de ninguna manera, más que rogarle. Porque si Él quiere, entonces va a hacer aquello que inclusive es imposible para nosotros. Y lo que sigue diciendo en el versículo siguiente, en el Lucas 4:39, dice, Él, el Señor Jesús, inclinándose, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Usa otra vez otra palabra que debemos detenernos para entenderla. Dice que reprendió a la fiebre, con autoridad, por supuesto. Otra vez tenemos que asistirnos de tal cual fue escrito este pasaje. Mira, la fiebre obviamente no es una persona. Es interesante, ¿no? Dice que reprendió a la fiebre. Es como que si le está hablando a la fiebre, pero la fiebre no es una persona. ¿Por qué dice eso? Bueno, no es la única ocasión. Por ejemplo, el Señor en cierto momento se nos dice que reprendió al viento y a las aguas. Calla, enmudece. Le dice a aquellos elementos de la naturaleza, elementos, no son personas. El viento no es una persona. El mar obviamente no es una persona. ¿Por qué el Señor le habla? Bueno, lo que está haciendo notar es su autoridad. Cuando una persona reprende a otra persona, ejemplo, ¿recuerdas cuando te reprendían tus padres? Cuando te regañaban, probablemente, bueno, lo hacían seguramente de manera enérgica, ¿no? Pero probablemente tratando de convencernos sobre algo. Mira, no quiero que vayas a ese lugar. Es que ese lugar, y nos empezaban a convencer. Una reprensión para convencernos. Eso es cuando una persona le reprende a otra persona. Busca que comprenda. Pero aquí, otra vez asistiéndonos del idioma en que se escribió, no se usa una palabra así, sino que se usa una palabra en donde literalmente él está imponiendo su autoridad sobre la enfermedad en este caso. No está convenciendo a la enfermedad porque la enfermedad no es una persona. Simple y sencillamente en la autoridad total, absoluta del Señor Jesús, está reprendiendo a la fiebre. ¿Y qué pasa con la fiebre? De inmediato dice, le dejó.
Nada se puede resistir a la autoridad del Señor. Ni los individuos, ni los elementos. Nada. Porque Él es el Señor sobre todo, absolutamente. Como este pasaje exalta a la persona del Señor Jesús. Pero es interesante que se vea a un Señor Jesús enérgico, hablándole a la fiebre. No convenciéndole, simplemente ordenándole que ya, pare, ya está. Pero también, otra cosa interesante es un detalle que nos da el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 31, nos dice: entonces, Él, el Señor Jesús, se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Vemos a un Señor Jesús con toda autoridad, enérgico, hablándole a la fiebre, pero a la vez tierno con la persona que está enferma. Dice, se acerca a ella. Es peligroso acercarse a una persona que tiene fiebre. Para nosotros sí. ¿Y qué tal? En este caso, al presente, al día de hoy, uno de los síntomas del coronavirus es la fiebre. Así es que ahora vemos a alguien con fiebre y nos alejamos, ¿no? Si alguien dice, uy, me estoy sintiendo irritado, adiós, me voy de aquí. Es que a veces la fiebre se manifiesta seguramente por algunos procesos infecciosos, ¿verdad? El Señor Jesús, interesante, dice ahí, se acerca. La otra cosa que dice, la toma de la mano y Él la levanta. Recuerda, estaba postrada. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué autoridad absoluta, pero qué tierno a la vez. Él es el Dios de la creación, el Señor de la creación, del universo entero. Nada se resiste a su voz. Pero ¿quién se resiste a su amor también? Ambas cosas es Dios. Toda autoridad, Señor sobre todo, y Dios es amor, dice la palabra del Señor. Con poder actúa, con autoridad, con ternura, con todo poder. Porque en Mateo, capítulo 1, versículo 31, entonces, Marcos 1, 31 dice, inmediatamente le desapareció la fiebre. Y hay que resaltar eso, inmediatamente. Nada se resiste al Señor. Inmediatamente, porque hay poder absoluto. Ahora, lo que debemos ver y notar también en esto es, por ejemplo, lo que nos dice, nos narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo 39, hablando acerca de esta mujer, de esa suegra de Pedro, donde dice al final del texto, ella levantándose al instante les servía. 2 veces se usa la palabra al instante. Una, para hablar de cómo desapareció la fiebre. Inmediatamente desapareció la fiebre. Pero al instante, entonces ella se levanta y entonces sí, sirve al Señor. Impresionante, ¿verdad? Cosas urgentes. Es urgente ser sano de esa enfermedad. Pero no nos olvidemos también la otra cosa urgente aquí. Servir al Señor. Y eso es muy importante. Es que ¿cuántas veces no hemos orado? Sí, yo lo he hecho, no sé si tú, digo por mí. Pero ¿cuántas veces yo he dicho, Señor, por favor, quítame este dolor de cabeza terrible? O esto que me siento mal aquí, allá. Y cuando estoy bien, se me olvida. Se me olvida lo más elemental, dar gracias. Señor, muchas gracias porque ya no podía con ese dolor de cabeza. Tú me sanaste. Se me olvida. ¿Te pasa? ¿Te ha pasado? Esta mujer de inmediato muestra su gratitud en una acción. Inmediatamente, al instante se levantó. Recuerda, el Señor se había acercado, le había tomado la mano, la incorporó, la levantó, la sanó. Ya está.
está con fuerzas y está con ganas de servir al Señor. Tanto que se levanta de su cama y ¿notas el plural? Les servía. Normalmente el Señor Jesús iba con algunos, de hecho aquí va con algunos de los discípulos. Además hay toda una familia ahí. Esta mujer no dice, ay, qué cansada, ¿no? Después de tanta fiebre, ¿cómo me ha dejado esto? Por favor, tráiganme agua, tráiganme un refresquito, tráiganme. Solemos hacer eso nosotros, pero esta mujer no. Se levanta para servir a las personas que están allí. Tiene tanta fuerza, es tan impresionante lo que el Señor Jesús ha hecho, que le ha levantado con fuerzas. Esa mujer responde con tanta energía para servir. Qué buena lección nos da. Qué buena lección. Pero no termina ahí el caso. Vamos a Marcos, porque hay unos detalles interesantes en Marcos que tenemos que ver. Sigue diciendo este pasaje en Marcos. Lo que sigue es, ¿y aquí terminó la historia? ¿Ya está? No, por supuesto que no. Algo va a pasar. Hay un testimonio impresionante que se ha dado a las personas que están en esa casa. Esa mujer estaba seguramente a punto de morir, por lo menos de convulsionar de una fiebre así. La gente vio el poder del Señor actuando en ella. Vio cómo esta mujer se levanta con tanta fuerza, con tanta energía y está dispuesta y se ha puesto a servir allí. Es impresionante. ¿Dónde se ve eso? ¿Cuándo se ve eso? Eso no es de todos los días. Aquí está sucediendo algo. Más de alguno salió de esa casa para comentar esto. ¿Pasó algún vecino? No lo sabemos, no lo dice la Biblia. Yo estoy imaginándome, ¿no? La situación en un barrio, en un lugar, ¿no? Que se está dando esto. Habla con un vecino y dice, ¿cómo va tu suegra o cómo va tu pariente? No vas a creer lo que ha pasado. Y le empieza a contar y ese vecino se lo transmite a otro y a otro y a otro y la noticia se ha regado. Se ha esparcido por todo aquel lugar. Por eso, en Marcos capítulo 1, versículo 32, dice, cuando se puso el sol y llegó la noche, obviamente está hablando de ese mismo día. De ese mismo día cuando el Señor Jesús había estado muy activo en el ministerio, había venido a esta casa supuestamente a descansar, pero no ha parado porque ha hecho este milagro también en la vida de esta mujer. Y cuando se puso el sol y llegó la noche, dice, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. ¿Y estos de dónde salieron? ¿Quién les dijo? Porque la noticia se ha regado. La noticia es, aquí hay alguien que se sale de lo común. Aquí hay alguien diferente. Y nota que fue por el milagro del Señor en aquella mujer. Es decir, esa mujer está sirviendo de un instrumento para atraer a muchos al Señor Jesús. Está siendo un instrumento. Cuando el Señor hace algo en nosotros, primero, démosle gracias. Démosle la gloria a Él. Estemos dispuestos a servirle a Él. Y lo demás lo hace el Señor. Usa instrumentos. Dice 1 Corintios que el Señor escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios puede usarme a mí, a ti, a cualquiera uno de nosotros. Dios puede usar a un niño. Dios quiere usarnos. Ha mostrado su gracia, su misericordia sobre nosotros porque quiere que seamos sus instrumentos. Quiere el Señor que gente necesitada, tal como nosotros lo somos, pero nosotros ya encontramos la solución en Cristo. Él seguramente, obviamente, Él quiere usarnos para que más gente necesitada vengan y reciban del amor de Dios. Toda esa gente que viene está necesitada, enfermos y aún, dice ahí, endemoniados. Situaciones terribles, situaciones no solo incómodas, mucho más que eso. Es que el enemigo actúa en el mundo. Dice la palabra del Señor que viene a robar, a hurtar, matar, a destruir.
lo quita todo, quita la paz, quita la salud, quita todo. Pero el Señor viene para deshacer las obras del diablo, dice la palabra del Señor. No ha llegado a esa casa a cenar solamente. Hay algo más. Él se está mostrando en su autoridad absoluta, en su ternura, en su poder, y está demostrando que está disponible no para aquellas personas que le son cercanas, como esta mujer a causa de su relación con Pedro. No. Él está dispuesto para todos. Entonces, sigue contando Marcos capítulo 1 en el versículo 33. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y eso es todo lo que dice ese texto. Pero ¿cuánto dice? Toda la ciudad unida. ¿Unida? Bueno, por lo menos junta. ¿Cuánto cuesta unir a la gente, verdad? ¿Has estado en alguna reunión de vecinos? Difícil, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta estar juntos para algo en particular? Pero estar unidos ahí. La gente se ha juntado, gente necesitada. Todos con un objetivo. Llegar donde está esa persona, ese hombre que está haciendo cosas impresionantes. Solo conocen que es un hombre, pero están viniendo. Esa mujer, aquella que estaba enferma, aquella mujer debilitada, que ahora está con todas sus fuerzas, sus energías, está sirviendo de instrumento para atraer a muchas personas a Cristo. Sus vecinos, los de su ciudad, toda la ciudad está impresionada y están viniendo al Señor Jesús. Es impresionante lo que dice Mateo capítulo 8 en el versículo 17, donde se concluye todo esto, donde se concluye esta pequeña historia, pero impresionante la historia. Y concluye Mateo, contando esta historia, diciendo, Mateo capítulo 8, versículo 17, que todo esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y cita al profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Quién es Él? El Mesías, correcto. Obviamente, el profeta está hablando de lo que habría de hacer el Mesías cuando viniese al mundo. Lo que está diciendo es, este no es un hombre común y corriente que va por ahí, la gente impresionada por lo que hace este hombre. ¿De dónde salió? ¿Quién es él? No, este es el Mesías. Esa mujer, aquella mujer, no sabemos la edad, probablemente mayor, debilitada, pero habiendo ella experimentado la gracia de Dios, la bondad de Dios, la ternura, la compasión, la autoridad y el poder del Señor, ahora está siendo un instrumento para que muchos vengan al Mesías. Bendito sea Dios. ¿Cómo el Señor nos usa a cada uno de nosotros? Nos quiere usar a cada uno de nosotros. La gente pudo ser bendecida habiéndose cumplido la profecía. La gente estaba siendo bendecida por el mismo Mesías. Y el Mesías es Dios que ha venido al mundo. Hasta el día de hoy, esto es una realidad para todos. El Mesías está disponible. La bondad de Dios está disponible. La autoridad de Dios está disponible. Bendito sea Dios. No solamente interesado en el cuerpo, mucho más. Porque el Mesías, tal como lo presenta Isaías, quiere transformar vidas. Quiere salvar vidas. Hasta el día de hoy. Una mujer excepcional. Esta no era, esa suegra que, qué difícil convivir con ella. No, esta era una mujer que seguro Pedro estaba agradecido por su suegra. Una mujer sierva del Señor, dispuesta
a servir al Señor. Si tiene fuerzas, sirve al Señor. Por supuesto que sí. Y si Dios ha hecho grandes cosas con ella, ella es un instrumento para bendecir al mundo. Eso debe ser cada hijo de Dios. Dios ha actuado en cada uno de nosotros. Debemos ser un instrumento del Señor para bendición de nuestros vecinos. Aquella mujer fue bendición para muchos judíos, porque vivía en un ambiente de judíos, su barrio, su gente. Pero no solo eso, es que ya en 1 Corintios 9:5 nos ha dicho el apóstol Pablo que algunas de las esposas de los apóstoles les acompañaban, y de Cefas dice. ¿Por qué hace tanto énfasis en Cefas? Seguramente la mujer de Cefas era algo excepcional también. La hija de esta mujer, excepcional. Qué bonito, ¿no? Qué interesante. Qué interesante. Que no es una historia para dejarla de lado. Es una historia para aplicarla a nosotros. Y para decir, Señor, úsame. Úsame. Algo para decirle inmediatamente. Algún día te serviré. No. Ya. Sirvamos al Señor. Él está dispuesto. Padre que está en los cielos, muchas gracias le damos, Señor, por su palabra maravillosa. Muchas gracias, Señor, por tantos detalles que vemos aquí, cosas que nos dice reales, genuinas historias. Historias que no están escritas ahí para adornar, están allí para retarnos, para enseñarnos que usted quiere usar a todos por igual. Muchas gracias, Señor, porque usted ha regulado las relaciones familiares y sobre todo quiere que seamos de bendición para nuestras familias de manera inmediata, partiendo de ahí como familias, para ser de bendición para nuestros vecinos y para el mundo en general. Pero solamente seremos bendición, sabemos, cuando presentamos a Cristo, porque Él es la bendición del mundo. Por eso oramos. Háganos siervos útiles, Señor, para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.